Superclase, ¿cómo están? Los saludo en este nuevo video. Y como estamos preparando la prueba de transición en competencia lectora, en este cortito video te quiero contar un poquito, porque pareciera ser que la prueba de transición nos quedamos con la idea de que mide solo habilidades cognitivas. Y eso es cierto, pero es importante tener claro también que esta prueba de transición en competencia lectora se elabora revisando todo el currículum nacional que tenemos en la asignatura de lengua y literatura, desde séptimo básico a segundo medio con los planes que están vigentes desde el año 2009 y para tercero y cuarto medio con la actualización que se hizo para este año 2020. Y eso implica que se evalúan estrategias de comprensión lectora, o sea, procedimientos de carácter cognitivo, que utilizan, en este caso ustedes como postulantes a la educación superior, durante el proceso de lectura de una variedad de textos en general. Por lo tanto, las preguntas son el resultado de la integración de esa serie de procesos mentales que tú ejecutas cada vez que estás en presencia de la lectura de un texto. La idea es ver de qué manera o qué estrategias va a utilizar el postulante para demostrar que comprendió ese texto que se leyó. Naturalmente cumple aquí un valor importante el manejo de cierto vocabulario a partir de la lectura que hacemos y además ciertos conocimientos básicos que tú debes conocer cuando enfrentas los distintos tipos de textos. Bueno, hoy te quiero hablar de los conocimientos teóricos que tú debieras tener en textos de ficción, es decir, textos literarios, que en la prueba de transición van a ser específicamente dos: textos narrativos y textos dramáticos. Esto quiere decir, en otras palabras, que no solo necesitas perfeccionar tus estrategias cognitivas, las habilidades mentales que realizas cuando lees un texto, es necesario también que tengas cierto dominio teórico que yo te quiero compartir en este video. En textos narrativos, en narrativa en general, es necesario que tú tengas claridad respecto al conflicto narrativo, el conflicto de la historia. ¿Qué es eso? Bueno, cada personaje que forma parte de una narración busca alcanzar ciertas metas, conseguir ciertos objetivos. Bueno, el conflicto van a ser todos aquellos elementos que se interpongan para que los personajes puedan alcanzar esas metas. En otras palabras, son aquellos problemas que necesitan ser resueltos dentro de la narración. Si no tenemos conflicto, no tenemos historia. Son las acciones de los personajes los que van haciendo desarrollar la trama y de esa forma vamos conociendo el conflicto, qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las problemáticas que enfrentan los personajes. El conflicto permite elevar la tensión narrativa, es aquello que mantiene atrapado, cautivo al lector, porque es lo que le da sustento a la historia. En otro video te quiero explicar mucho más en profundidad qué es lo que es el conflicto para que lo manejes 100%. Otro elemento teórico que tú tienes que tener en cuenta a la hora de leer textos narrativos son sin duda los personajes, elementos importantísimos dentro de la narración. Conocer un personaje, identificarlo es básico. Lo mínimo es que seas capaz de reconocer aspectos psicológicos y naturalmente físicos de los personajes de las narraciones que leemos. Pero además es importante tener en cuenta sus acciones, sus motivaciones, sus creencias. ¿Qué es lo que impulsa a un personaje a ser como es o a hacer lo que hace? ¿Qué dilemas morales se enfrentan? ¿Qué es lo que otros personajes dicen de ellos? ¿Qué es lo que podemos extraer de la manera amplia y completa de cómo es un personaje? Y además, creo que también podría ser materia de otro video, son los tipos de personajes, sus características específicas. Algo altamente complejo que también es materia de evaluación en la prueba de transición es ver un fragmento en relación con la obra total o la obra completa. Esto es bastante complejo y difícil porque requiere que tú como lector tengas un bagaje literario bastante amplio, porque en la prueba de transición te va a aparecer un trocito de texto de una obra mayor que puede tener fácilmente 500 páginas y ese trocito te va a entregar una pequeña información que tú debieras relacionar con la obra completa que probablemente tú ya te leíste. La prueba de transición infiere de que tú ya hiciste ese ejercicio. Ahora, ¿qué es importante aquí? Conocer obras clásicas de la literatura mundial que siempre están apareciendo tanto en la PSU anterior como en la nueva prueba de transición que seguramente vamos a encontrarnos también. Otro elemento importante que también evalúa la prueba de transición tiene que ver con la visión que tiene el narrador. ¿Cómo influye lo que el narrador piensa o lo que el narrador dice para entender
globalmente una obra narrada. Naturalmente aquí tú deberás tener claridad de qué es un narrador, qué función cumple dentro de un texto narrativo, cuáles son los tipos de narradores, qué perspectiva asumen para narrar, lo que es narración en primera persona, en tercera persona. Esas no son habilidades, es conocimiento teórico que tú has visto desde séptimo básico. Súper importante tener claro que hay ciertos recursos literarios que influyen de alguna manera en el lector. La prueba de transición te va a consultar respecto al efecto que producen ciertos recursos literarios en los trocitos de textos que leamos. Por ejemplo, el uso del lenguaje figurado, los flashbacks, el repetir palabras o el repetir sonidos como las onomatopeyas, cuando de repente nos aparecen palabras en otro idioma. Todos esos elementos el autor los puso ahí con un propósito, que generen algo en el lector. Bueno, la prueba de transición te va a preguntar qué es lo que provocó o cuál es la intención que tiene el autor de hacer uso de ese recurso. Respecto a los textos dramáticos, es más o menos lo mismo que te vengo contando a nivel de contenido de la obra, pero aquí se involucran dos elementos que son también súper importantes. En los textos dramáticos, la prueba de transición pone especial énfasis en aspectos morales, éticos, en la simbología y en las características estereotipadas que tienen los personajes. Es decir, cómo todos estos elementos influyen o cambian la atmósfera de la obra. Recuerda, estamos hablando de textos dramáticos. Aquí obviamente tiene mucho valor el diálogo de los personajes, las acotaciones, las acciones y si estamos en presencia de algún monólogo, o sea, un diálogo específico que ejecuta un personaje en escena. Acá es necesario también que tú conozcas teóricamente ciertos aspectos técnicos que son propios de una obra de teatro o de su potencial de representación. Recuerda que el texto dramático tiene un potencial de representación que eso podría eventualmente ser llevado a cabo por actores en un escenario, en un teatro. Y ahí tenemos que distinguir la diferencia entre un texto dramático, el que está escrito, y su representación, que en este caso sería la obra dramática. Bueno, acá es necesario que tú pongas atención a cuestiones técnicas, como la intervención de las acotaciones, la iluminación, el sonido, el vestuario, la escenografía, o cómo las indicaciones que el dramaturgo aporta al texto escrito podrían convertirse en elementos sobresalientes de la representación de la obra dramática. Si pusiste atención a estos detalles, te vas a dar cuenta que hay aspectos de conocimiento teórico que tú debes manejar y que has ido aprendiendo en la asignatura a lo largo de estos años. Bueno, hay que darle una repasadita porque cuando nosotros leamos esos textos, la prueba de transición va a darlos por asumidos. Eso quiere decir que no te van a preguntar específicamente qué son estas cosas de las cuales te he conversado en este video. La prueba de transición va a asumir que tú ya la sabes y de cómo la pones en práctica al servicio de la habilidad que estamos trabajando. Hoy te quise compartir respecto a los textos de ficción. Te voy a preparar otro video más adelante, dentro de algunos días, para que también sepas lo mismo a nivel teórico, pero en textos no literarios. Por lo tanto, aquí vamos a tener dos videitos hermanos para que tú conozcas el conocimiento teórico que necesitas para poder rendir una excelente, buena prueba de transición en competencia lectora. Gracias por ver este video. Esto es un resumen. Ya voy a entrar en detalle con algunas cositas específicas. Así que si estás preparando la prueba de transición o conoces a alguien que está en esa también, para potenciar tu competencia lectora en la de lenguaje, comparte este video. No olvides suscribirte. Tengo aquí un par de videos también que te pueden gustar y nos vemos en un próximo video. A preparar la prueba de transición 2020. Vamos que se puede, vamos que se puede.